Hay una pregunta muy interesante que mucha gente se está formulando, o bueno, por lo menos se ha formulado a lo largo de los siglos. ¿Qué significa ser un pueblo elegido por Dios? En el Antiguo Testamento, Israel no solo recibió un privilegio, sino que también recibió una responsabilidad y una oportunidad que es única. Esta oportunidad que recibió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es ser luz de las naciones. Y por supuesto también, esto también venía en el paquete, el que ellos pudieran ser mediadores de la bendición divina. En esta clase, en este video, vamos a tratar de explorar cómo, de qué forma la vocación misionera de Israel, marcada por el pacto con Abraham y su papel como reino de sacerdotes y de personas santas, refleja el corazón de Dios para alcanzar a todas las naciones. Le invito para que nos acompañe a descubrir las lecciones de la respuesta del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, sus aciertos, sus fracasos y cómo estas verdades pueden inspirar a la iglesia hoy en su misión integral y transcultural. De antemano pido disculpas si el micrófono está fallando. Yo espero que usted pueda escucharme de la mejor manera. Ahora bien, en el contexto de la teología misionológica, esta narrativa del Antiguo Testamento, pues viene a presentar a Israel como un pueblo escogido, un pueblo elegido, ¿no? Con una responsabilidad, con una oportunidad únicas definitivamente. Esto en el marco del plan redentor de Dios. Este plan redentor de Dios, pues lo conocemos de antemano como la missio Dei, así lo hemos definido en lecciones anteriores. En esta lección, desarrollada para una clase virtual de la asignatura Introducción a las Misiones, vamos a examinar cómo, de qué forma la missio Dei, ¿verdad? Eh, puede, eh, fue atendida más bien. ¿De qué forma la misión de Dios, esta misión Dei, fue atendida y desarrollada por parte de Israel? ¿Cómo ellos tomaron esta oportunidad? Y por supuesto, eh, ¿qué resultados hubieron? Si es que hubieron resultados. Por supuesto, nosotros vamos a tomar un enfoque académico, pero esto no significa que no tiene valor a nivel espiritual. Yo espero que usted pueda ser edificado al estudiar la palabra de Dios. Le recomiendo, de hecho, que usted pueda no solamente escuchar este video o verlo una vez, sino todas las veces que sea necesario, con la Biblia en su mano y tomando notas. Vamos a analizar los fundamentos bíblicos y por supuesto los fundamentos teológicos de la vocación de Israel, destacando por sobre todo su papel como mediador de la bendición divina y las implicaciones de su respuesta para la misión contemporánea, porque la respuesta de Israel ha tenido repercusiones hasta nuestros días. Vamos a dar cuenta de eso. Ahora, necesitamos hacer una definición y fundamentar teológicamente
la respuesta del Israel del Antiguo Testamento. La responsabilidad de Israel en el plan de Dios surge de su elección como pueblo del pacto establecido para reflejar el carácter divino y mediar su presencia ante las naciones. En el libro del Éxodo, capítulo 19, Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, Dios le declara a Israel que ellos van a ser como un reino de sacerdotes y una nación santa. Y esto definitivamente implica una responsabilidad de vivir en santidad y ser un testimonio vivo del único y verdadero Dios. Esta elección a la cual se hace referencia en este pasaje bíblico no es un privilegio exclusivista, sino que es una vocación, es un llamado misionero para servir como un canal de bendición universal. Así como se le hizo la promesa a Abraham, se recuerdan ustedes en Génesis capítulo 12, versículo 3, allí dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces la responsabilidad de Israel incluye, ya al verlo todo el panorama, ¿no? Incluye tres dimensiones principales. En primer lugar, ellos estaban llamados a tener fidelidad a este pacto. En segundo lugar, ellos necesitaban dar testimonio a las naciones. En tercer lugar, ellos necesitaban practicar la justicia, no solamente hablar de la justicia de Dios, debían practicar y vivir la justicia. Entonces, la fidelidad al pacto requería obediencia a la ley. Esta ley, me estoy refiriendo a la ley del Antiguo Testamento, reflejaba el carácter moral de Dios. Usted puede tomar su Biblia y mirar esto en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9. El testimonio a las naciones implicaba atraer a otros pueblos, atraer a otras personas de otras naciones al conocimiento de Dios, traerlos al conocimiento, mostrarles quién es Dios y que ellos pudiesen venir a conocer quién es Dios a través de ellos, a través de sus vidas y a través del culto que ellos estaban desarrollando. Eso lo podemos constatar en pasajes como el de Isaías, capítulo 42, versículo 6. Y por supuesto, cuando estamos hablando de practicar la justicia, esto era esencial para poder demostrar la equidad y el amor de Dios, especialmente hacia los más vulnerables. Dios siempre en el Antiguo Testamento tiene una visión y un enfoque, su mirada puesta hacia las personas más vulnerables. Si no, mire por favor lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Ahora, nosotros debemos de ver evidencias bíblicas de la responsabilidad de Israel. Recordemos el pacto con Abraham en Génesis capítulo 12. Ahí se establece el fundamento de la responsabilidad de Israel, asignándole el rol de ser una bendición para todas las naciones. Este mandato se refuerza en el Sinaí, donde la ley mosaica proporciona un marco ético
para que Israel viva de manera distintiva entre todos los pueblos de aquella época. Ahí podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 4, versículos 6 y 8, un marco bíblico para esto que estoy diciendo. Ahora, a partir de esto, podemos argumentar que la responsabilidad de Israel era ser un signo, una señal de la presencia de Dios, como se ve en casos como la visita de la reina de Sabá, quien al llegar reconoce la grandeza de Dios a través de la sabiduría de Salomón. Esto usted lo puede constatar leyendo el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Sin embargo, la responsabilidad de Israel no siempre se cumplió históricamente en el período antiguo testamentario. De hecho, los profetas denunciaron repetidamente su idolatría. Denunciaron también en repetidas ocasiones que los actos de los líderes y del pueblo de Israel era de continuo la práctica de la injusticia. Muchas veces estuvieron de acuerdo en hacerlo. Y por supuesto, el exclusivismo. Ahora, a pesar de todos estos fracasos que se pueden mostrar en el Antiguo Testamento, Dios mantuvo su compromiso con Israel, utilizando incluso, fíjese, el exilio como un medio para poder extender, ampliar su testimonio. Un ejemplo es el caso de Daniel en Babilonia. Usted puede leer esto en el libro de Daniel, capítulo 6, versículos 25 y 26. Así que Israel tuvo oportunidades. La naturaleza de la oportunidad del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento radica en esa posición muy privilegiada que tuvo como pueblo escogido para poder participar en la misión de Dios, en la misión Dei. Esta oportunidad no solo implicaba el honor de ser portadores del conocimiento de Dios, sino también implicaba la posibilidad de influir en las naciones de aquel entonces a través de su testimonio. Aquí cabe destacar que la elección de Israel, esa escogitación, ¿no?, de parte de Dios hacia Israel, le brindó la oportunidad de ser luz de las naciones, tal como se menciona en Isaías 42:6. Esto fue un rol que anticipaba obviamente la misión universal del Evangelio. Esta oportunidad se manifiesta en varios contextos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la presencia de extranjeros como Rahab. ¿Se acuerda usted de Josué capítulo 2? De Ruth, por ejemplo, en el libro de Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17. Entonces, todo esto es una narrativa sobre Israel que nos ilustra cómo su testimonio, el testimonio de ellos como pueblo, podía atraer a los gentiles al Dios de ellos. Además, el templo de Jerusalén, descrito como una casa de oración para todos los pueblos, así lo dice Dios en Isaías 56:7, ofrecía una oportunidad única para que las naciones de alrededor de aquella época
pudiesen acercarse a Dios a través del culto de Israel. No era el objetivo ya totalmente, o sea, ya en el fondo no era el objetivo que la gente se volviera israelita o que se convirtieran a la religión israelita. El objetivo era que ellos desde sus naciones pudiesen conocer y abrazar la fe en Dios. Ahora bien, la oportunidad de Israel se amplificó en diferentes momentos clave de su historia. Ya mencioné un ejemplo, el exilio babilónico, que permitió a los judíos interactuar con otras culturas y compartir, ya sea de mala gana o de buena gana, pero al final compartir su fe. Y en este sentido, desde esta perspectiva, podemos ver que la diáspora judía facilitó la difusión del monoteísmo y preparó, obviamente, el camino para la misión de Dios en el Nuevo Testamento, tal como se ve, por ejemplo, en la influencia de las sinagogas en el mundo grecorromano. Esta oportunidad que tuvieron, pues requería evidentemente que Israel viviera de manera coherente con su llamado, lo que no siempre ocurrió. En varios momentos, en varios pasajes de la historia, Israel respondió positivamente a su responsabilidad, aprovechó las oportunidades que se le presentaron. Por ejemplo, durante el reinado de Salomón, la construcción del templo y su oración de dedicación nos reflejan un conocimiento de la vocación universal del pueblo de Israel. La obediencia de profetas como Isaías, como Jeremías, quienes proclamaron la voluntad de Dios incluso en tiempos de crisis, también es una muestra de la respuesta fiel de parte del pueblo de Israel hacia Dios. Podemos, si usted gusta, puede tomar ahí en sus apuntes la cita de Isaías 6:8 y de Jeremías capítulo 1, versículos del 7 al 10, que nos muestran pues un pasaje o una referencia bíblica de esto que yo estoy hablando. Incluso, fíjese que hubieron casos individuales, como por ejemplo el caso de Jonás, aunque inicialmente él se mantuvo reacio, o sea, con una negativa rotunda, eh, pero se nos muestra en la Biblia cómo Dios usó aún todo esto para extender su misericordia a las naciones. Pueblos como por ejemplo el de Nínive, que se nos encuentra descrito en el libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículo 10. Ejemplos como este destacan que cuando Israel cumplía su vocación, ya sea de una forma o de otra, las naciones podían reconocer la soberanía de Dios. Interesante porque aún de mala gana, cumpliendo de mala gana a veces, Israel pues fue un instrumento, vamos a decirlo así, de parte de Dios. Entonces, a pesar de estas respuestas positivas, porque sí fueron respuestas positivas, la nación de Israel del Antiguo Testamento frecuentemente falló en cumplir con su responsabilidad. Dios levantó profetas que denunciaron su idolatría. Uno de ellos fue el profeta Oseas. Ahí en el libro de Oseas, capítulo 4, versículos del 12 y 13, se nos muestra que esa denuncia, un ejemplo de esa denuncia de parte de Dios al pueblo en relación a su idolatría. También el profeta Amós, Dios utilizó al profeta Amós para denunciar la injusticia social a la cual se había acostumbrado a vivir el pueblo de Israel. Usted puede
abrir el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículos 11 y 12, para analizar esta situación. Y por otro lado, también vemos que como un agravante, Israel cayó en el exclusivismo, o sea, ellos abrazaron el exclusivismo, que lo llevó a olvidarse totalmente de su vocación misionera. Un ejemplo bíblico del exclusivismo lo podemos ver en Isaías capítulo 1, versículo 17. Y todos estos fracasos, toditos, resultaron en juicios divinos, como por ejemplo el exilio asirio y el exilio babilónico, relatados en pasajes como segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 7 al 23, y Jeremías, capítulo 25, versículos del 8 al 10. Sin embargo, hay que señalar que incluso en el exilio, Dios transforma el fracaso de Israel en una oportunidad para desarrollar su misión. Recuerde que esta es la misión de Dios. Y él utilizó a la diáspora para difundir el conocimiento de su nombre. Ahora, todas estas cosas que yo les estoy mencionando, todo esto que yo les estoy mencionando, tiene, por supuesto, implicaciones misionológicas. La respuesta mixta, si se quiere, de Israel tiene implicaciones muy significativas para la teología misionera, que es, en este caso, lo que a nosotros nos interesa. Estamos haciendo un abordaje hacia la teología misionera. Entonces, en primer lugar, una implicación es que se demuestra la fidelidad de Dios a su propósito, a pesar de la infidelidad humana. Prueba de ello, prueba bíblica de ello, hay que leer Romanos capítulo 11, versículo 29. En segundo lugar, hay que subrayar que la misión de Dios no depende únicamente del esfuerzo humano, sino que depende de la soberanía de Dios, quien usa incluso los fracasos de nosotros mismos, los seres humanos, para poder avanzar en su plan. Recuerde, es el plan de Dios, no nuestro plan. Por supuesto que eso no significa que no debemos de hacerlo de buena gana, tampoco significa que no debemos de hacerlo o debemos de tomarlo a la ligera, no, o hacerlo indolentemente o a desgano, no, nada que ver. Finalmente, la respuesta de Israel prefigura el rol que más adelante en la historia humana va a tomar la iglesia. Una iglesia que sé decir que hereda la vocación de ser luz del mundo, luz a las naciones. Podemos encontrar esto en Mateo capítulo 5, versículo 14. Y se desafía, Dios desafía a la iglesia para que evite el exclusivismo y abrace una misión de tipo integral. La responsabilidad y la oportunidad de Israel nos ofrecen a nosotros hoy en día lecciones muy claves, muy importantes. Como iglesia, nosotros heredamos la vocación de Israel. Estamos llamados como iglesia a ser un testimonio vivo del reino de Dios, cruzando fronteras culturales, atravesando fronteras de tipo social para poder proclamar el evangelio. La misión integral a la cual estamos llamados combina la evangelización con la justicia social y refleja la responsabilidad de Israel de practicar la justicia. Además, la oportunidad de Israel de influir en las naciones debe de inspirar a la iglesia a aprovechar
los contextos globalizados con los que estamos viviendo hoy, por ejemplo, las migraciones o las plataformas digitales, para poder extender el mensaje de Cristo Jesús. Por otro lado, no hay que olvidar los fracasos de Israel, porque estos fracasos a los cuales me estoy refiriendo advierten a la iglesia, nos advierten a nosotros contra el exclusivismo, contra la complacencia y nos invitan a vivir en obediencia y a vivir en humildad. La fidelidad de Dios, a pesar de los fracasos de Israel, debe de animar a los misioneros a perseverar, debe de animarnos a nosotros, los pastores, los ministros, los evangelistas, todos aquellos que servimos a Dios, debemos de sentirnos animados a perseverar. ¿Por qué? Porque debemos de confiar en que Dios es quien cumple su propósito a través aún de medios inesperados. Ahora, basándome en los fundamentos bíblicos y teológicos que he expuesto, como por ejemplo he hablado un poco sobre el pacto abrahámico y la designación de Israel como un reino de sacerdotes, debo de explorar, para ir concluyendo, las implicaciones misionológicas para la iglesia cristiana eh, evangélica contemporánea, con un énfasis muy especial en América Latina y su proyección global. Yo he destacado que la elección de Israel no era un privilegio exclusivista, sino más bien era una responsabilidad para mediar, si podemos utilizar el término, la bendición divina a todas las naciones. Esto anticipaba la misión universal del Evangelio. Ahora, esa respuesta mixta a la que me he referido de parte de Israel, es decir, fidelidad en ciertos momentos, pero fracasos en otros, como idolatría, practicar injusticias, etcétera. Todo esto, a pesar de todo esto, hay que notar la soberanía de Dios, quien transforma los errores en oportunidades misioneras, como por ejemplo el exilio babilónico, que ya lo puse como un ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas ideas que yo estoy presentando deben de invitarnos a nosotros a heredar esta vocación, promoviendo en nuestros contextos eclesiásticos una misión integral, de tal forma que podamos ir integrando poco a poco evangelización con justicia social y testimonio cultural. ¿Ya? Entonces, hay ciertos aspectos que definitivamente nosotros no podemos olvidarnos. En América Latina, donde el evangelicalismo ha ido creciendo de manera exponencial, de hecho, según las últimas encuestas, ha alcanzado cerca del 20 al 25% de la población en países como Brasil, Guatemala, El Salvador, con proyecciones de 420 millones de evangélicos globales ya para este 2025. Entonces, la vocación de Israel nos ofrece lecciones vitales para una región que está marcada por la pobreza, por la violencia, la migración, y este tema teológico promueve una misión integral que combina proclamación del Evangelio con acción social concreta, respondiendo a críticas históricas de un evangelicalismo o de un evangelio muy espiritualista, un evangelio que se desconecta de las realidades terrenales. Ahora, esta aproximación eh, que yo estoy haciendo se alinea eh, con la idea de que la iglesia en este tiempo debe de ser luz de todas las naciones, luz a las naciones, a través
de la justicia social, tal como Israel falló al ignorar a los vulnerables. La Iglesia Cristiana Evangélica contemporánea también suele fallar en ignorar a las personas más vulnerables de sus alrededores, de sus cercanías. Entonces, en el contexto latinoamericano para este año 2025, estas implicaciones se pueden manifestar en, por ejemplo, hacer misión integral frente a la desigualdad y frente a y hacer justicia social, ¿no? Al igual que Israel estaba llamado a practicar justicia, la Iglesia Cristiana Evangélica debe abordar la pobreza extrema y la corrupción en sus sociedades. Eh, ya tenemos ejemplos, por ejemplo, en Brasil, en México, iglesias pentecostales están integrando programas de alfabetización, por ejemplo, y atención a los migrantes que entran a México, o también ahora está el fenómeno, ¿no? de gente que está siendo sacada de Estados Unidos y está regresando a sus países. Ese es otro fenómeno con el cual la iglesia pues no puede, no debería ignorar, sino que debe de confrontarlo. Es interesante darse cuenta cómo se han revitalizado discusiones en conferencias como la que se hizo en Panamá de Comiván 2025, donde muchos líderes enfatizaron la misión como denuncia profética de injusticias, inspirada en profetas como el de Amós, un caso que yo les he presentado hoy en este video. Ahora, esto, mis estimados, evita o ayuda por lo menos a evitar el exclusivismo que yo he advertido en este tema. Y debemos de buscar alianzas interdenominacionales de tal forma que podamos combatir algunos flagelos, ¿no? de la sociedad, como por ejemplo el narcotráfico o la desigualdad incluso. Alguien podrá decir, no, pero eso, mire, eso le corresponde a los políticos. Y la verdad es que no, nos corresponde a nosotros como iglesia. ¿Ya? Yo le debo de decir a los jóvenes que no se involucren en drogas, en el narcotráfico, en el crimen organizado, etcétera. ¿Verdad? Todo esto podemos nosotros enseñarlo en nuestras comunidades. También tenemos desafíos de tal forma que podamos evitar fracasos como los de Israel del Antiguo Testamento, porque estamos siendo advertidos contra la idolatría y contra la complacencia. En Latinoamérica, esto se traduce en combatir, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, un evangelio de la prosperidad que ignora la justicia. Eh, eh, o, por ejemplo, el alineamiento con los poderes políticos. Por ejemplo, el apoyo evangélico a gobiernos eminentemente autoritarios. Por otro lado, las tendencias de este año 2025 muestran un énfasis en el discipulado, un discipulado profundo que pueda contrarrestar la secularización urbana. Me refiero a aquellas dinámicas, desafíos y oportunidades que, basándome en el conocimiento actual y proyecciones teológicas y sociológicas conocidas hasta el mes de agosto del año 2025, están pues moldeando el panorama misionero evangélico. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas nosotros debemos de tomarlas en cuenta. A nivel mundial, el estudio y el análisis de este tema, pues invita a la iglesia a participar en la Missio Dei como un movimiento policéntrico donde Latinoamérica contribuye con su vitalidad pentecostal.
con un 83% de cristianos proyectados para este año, para finales de este año 2025, la vocación de Israel, del Israel del Antiguo Testamento, debe de inspirarnos a descentrar la misión de Occidente, enfocándonos en una colaboración de tipo global. ¿Ya? Esto es importante que nosotros lo podamos tomar muy, pero muy en cuenta. En resumen, el análisis de este tema nos recuerda que la soberanía de Dios en la Missio Dei trasciende, va más allá de los fracasos humanos. Desafía a la iglesia evangélica a vivir una misión integral y transcultural. En América Latina, esto significa transformar realidades de injusticia. Globalmente, eh, colaborar en un mundo que está hoy en día bien interconectado. Como herederos de Israel, debemos de preguntarnos cómo podemos evitar el exclusivismo en nuestras prácticas misioneras. Yo le invito, mi estimado, mi estimada, para que pueda reflexionar sobre esta pregunta, aplicándolas a sus contextos actuales donde usted vive. Pero más que nada, preguntémonos, ¿qué significa ser luz del mundo? De acuerdo a lo que dice Mateo 5:14 hoy en este año. La responsabilidad y la oportunidad de Israel en el Antiguo Testamento, aunque hemos dicho que reflejan su vocación como pueblo escogido para mediar la bendición de Dios a las naciones, demanda a la iglesia, ¿verdad? Que pueda trascender de los fracasos humanos y pueda permitir que Dios cumpla con su soberanía, a pesar de nuestras caídas, así como Israel, ¿no? A pesar de las caídas de Israel, fueron un canal de bendición. Hoy, la iglesia que ha heredado esa vocación de ser luz a las naciones, debemos de vivir como testimonio del reino de Dios, cruzando fronteras culturales, practicando una misión integral que combine evangelización, discipulado y justicia social. Que la experiencia de Israel nos inspire para poder abrazar nuestra responsabilidad y aprovechar las oportunidades que se nos presentan de poder compartir el amor de Cristo en un mundo globalizado, confiando en que Dios obra incluso a través de las situaciones inesperadas. Espero que este tiempo haya servido de reflexión, que usted haya podido tomar notas y apuntes y que pues yo deseo que la gracia y la paz del Señor esté siempre sobre su vida. Un abrazo, hasta pronto.